Gracias por la invitación. Uno de los más vistos y con mayor repercusión, la orden de aprehensión del expresidente Evo Morales. Migración decía que ya sabe de esta orden a nivel nacional según la FELCC, no a nivel internacional, aunque se conoce que ya se ha enviado una solicitud a Interpol que estaría siendo analizada en estos momentos. Mientras tanto, el presidente Evo Morales continúa realizando diversas entrevistas y lo decía, asegura que no procede los abogados porque hay que analizar en primer lugar qué tipo de juicio es, si es de responsabilidades o es un juicio común. Además, el presidente asegura que sigue, el expresidente en todo caso, asegura que sigue siendo presidente. ¿Cuál es la lectura de estos eventos específicos, Andrés? Bueno, yo puedo decir que soy rey del mundo, pero si la gente me reconoce que soy el rey del mundo, recién es cuando soy el rey del mundo. Uno es lo que es y un país es o un presidente es en función al reconocimiento internacional y a lo que los demás nos reconocen. En la presidencia, la nacionalidad son una idea que existen en la medida que todos estamos de acuerdo que eso es algo que vamos a obedecer. Por lo tanto, el presidente puede decir que es presidente de Bolivia, pero no quiere decir que es presidente de Bolivia. La presidenta de Bolivia es Yanine Áñez, quien es constitucionalmente la presidenta actual, reconocida por todos los países de la región y además por los países del mundo a nivel internacional, y por el país que ella gobierna, que es Bolivia. Entonces, más allá, por el Parlamento que ha respaldado esa sucesión constitucional y por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es quien ha verificado y ratificado que es una sucesión constitucional totalmente legítima. Entonces, más allá de lo que diga el presidente Morales, que hoy día es un ciudadano común como cualquiera de nosotros, expresidente Morales, hoy día es irrelevante su opinión en ese sentido. Se encuentra hoy además con un mandamiento de apremio ya como ciudadano común por haber cometido delitos comunes, siendo ciudadano común después de haber renunciado a la presidencia. El mandamiento de apremio que tiene no es por sus delitos cometidos durante su presidencia, que eso es otro tipo de juicio, es un juicio de responsabilidades por tu responsabilidad como mandatario de un país y ejerciendo un cargo público. Tiene otras características ese tipo de juicio. El juicio por el que está siendo procesado y porque tiene un mandamiento de apremio el expresidente Evo Morales es por los delitos de sedición y terrorismo, por haber incitado a la violencia y al terrorismo en Bolivia, justamente desde su exilio en México, directamente por teléfono, por comunicaciones comprobadas y vistas por todo el país y además verificadas por peritos internacionales sobre su rol en los terribles hechos violentos y trágicos que ha habido el país en el mes de noviembre. Me dices, Andrés, entonces que se lo enjuiciaría como un ciudadano común. Así es. No hay ningún tipo de inmunidad. El hecho de que sea expresidente, exmandatario, ¿representa algo? ¿Tiene algún tipo de peso o no? No. La orden de apremio que tiene es por su rol sedicioso después de ser presidente de la República. No es un juicio por su responsabilidad como presidente de la República. Entonces, el momento que tú dejas un cargo público, eres un ciudadano común como cualquier otro y no gozas de ninguna inmunidad, ni mucho menos que tiene que, por lo tanto, te tienes que regir a las leyes y a las reglas que tiene el país donde estás y el lugar donde estás. Por lo tanto, es en ese sentido que se hace el mandamiento de apremio y la querella que tiene en contra de Evo Morales. ¿Utiliza todavía Evo Morales redes sociales? ¿Accede a entrevistas en medios de comunicación en Argentina en estos momentos donde se encuentra? Y se le había dado una recomendación de que no se hable de políticas. Bueno, generalmente eso depende del país que acoge al refugiado en este caso. Muchas veces los países te prohíben hablar de política interna en el país para que no perjudiques la gobernabilidad del país y donde está, pero no te prohíben hablar sobre tu país o escribir artículos o libros sobre tu experiencia como político. Entonces, en ese sentido yo creo que Evo Morales ejerce su derecho humano de expresarse y tener una opinión sobre la política y sobre la situación mundial o la de Bolivia. Lo que no puede hacer es inmiscuirse en la política interna de Argentina, pero tiene la libertad como cualquier otro de opinar sobre lo que pasa en el mundo. En ese sentido, yo ahí soy más, creo que hay que ser más claro diciendo que todos tenemos derecho a opinar y a pensar libremente, no importa dónde estemos y en la calidad que estemos.
Estaba en México, después ha sido trasladado hasta Argentina y está ahí en la localidad de Orán, que queda a escasos minutos de la frontera con Bolivia. Sí. ¿Qué presenta aquello? Bueno, he escuchado alguna entrevista al canciller mexicano que estaba muy, no molesto, pero sí sorprendido por la falta de educación del presidente Morales, que se fue sin despedirse, sin agradecer y sin informar a México sobre su partida. Además no dijo si volvía o no volvía, y había una gran incertidumbre sobre la situación de Evo Morales en México. Esto lo digo porque lo he escuchado de la boca del canciller mexicano y no de un chisme o de un meme de internet. Hay una sorpresa y sorprendió a México, y también a todos cuando va ya en calidad de refugiado, ya no de asilado político, a Argentina, en un rol más programático y político para impulsar desde la Argentina la campaña política del MAS de cara a las elecciones. ¿Sigue el MAS como partido vigente para estas elecciones o no? Porque en un momento se hablaba de la intención de eliminar la personería jurídica a raíz de lo ocurrido en las elecciones y del fraude denunciado. No, yo creo que todos los que defendemos la democracia y somos demócratas tenemos que defender el derecho de todos a participar políticamente. La protesta y la demanda y la indignación ciudadana era por el abuso de poder y el abuso institucional que tenía Evo Morales para forzar la Constitución, forzar las instituciones y forzar las leyes para imponerse al país como una opción política. Lo que no quiere decir que nosotros tengamos que proscribir al MAS o cualquier partido político en la medida y en tanto en cuanto no sea eso comprobado. Todos somos inocentes ante la ley hasta que se nos pruebe lo contrario. Tiene que haber un juicio, un debido proceso que pruebe que el MAS intencionalmente como partido y orgánicamente ha hecho fraude y ha impulsado el fraude, y eso tiene que ser comprobado y sentenciado por un juez para que se pueda considerar la posibilidad de quitarle la sigla al MAS. Pedir otra cosa, pedir que se haga de oficio, que se haga de forma sumarial, rápida, creo que es ir en contra de todo lo que defendemos absolutamente todos, el derecho a la defensa, a la legítima defensa, a poder tener un debido proceso y vivir en democracia. El proscribir al MAS no nos hace más demócratas, nos hace menos demócratas. El perseguir a los adversarios políticos no nos hace más demócratas, nos hace menos demócratas. Yo creo que estamos en una era en la que ya no es una época de enemigos y de amigos. Yo tomo el poder y todos los que son mis enemigos políticos tienen que desaparecer del mapa político para que yo pueda reinar. Yo creo que esa lógica de la política es la que estábamos criticando y además contra la cual estábamos luchando todos los bolivianos. En ese sentido, es un momento de la reconciliación, es un momento de ser demócrata, es un momento de entender que si no somos todos parte de la solución, no hay posibilidad de solución. Ahora, justamente hablando de este proceso de elecciones, aunque no se conocen candidatos oficiales y recién de hecho se va a conocer el calendario electoral el 2 de enero, según el ahora presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, parece que hay diferentes candidatos que están jalando por su lado, respondiendo a intereses personales. Me dirás tú, Andrés, si es así o no. Bueno, lo que pasa es que tenemos un escenario democrático después de muchos años en Bolivia. De más de 14 años tenemos un escenario verdaderamente democrático, de participación, de pluralismo, de oportunidades, de ilusión, etcétera. Entonces, es absolutamente normal que mucha gente quiera participar en democracia y en política. Y esto quiero ser muy claro. Hay mucha gente que tiene miedo de decir, esto se trata de unirnos todos en contra del MAS, esto se trata de unirnos todos para que no vuelva Evo Morales, para que no vuelva el MAS. Es muy claro que Evo Morales no va a volver porque no puede volver. Uno, porque ha cometido delitos en el país a los cuales tiene que responder. Dos, porque ha renunciado a la presidencia. Tres, porque hay una institucionalidad que se ha cumplido en el país, que está vigente y que no permite que Evo Morales pueda participar políticamente como un candidato. Por lo tanto, tener miedo a Evo Morales o al MAS es absolutamente más una paranoia que una verdad como tal. Vivimos hoy día en una democracia que nos da oportunidades a todos de participar y de ir en una contienda política.
Hay actores del pasado, como Tuto Quiroga, como Carlos Mesa, que quieren ser parte de esta contienda política, como Samuel Doria Medina, y hay actores nuevos que quieren saltar, que son actores políticos vigentes, pero quieren saltar a la arena nacional, como son, por ejemplo, Luis Revilla, y hay otros candidatos que van a querer participar, o hay candidatos nuevos como Marco Pumari, como Luis Fernando Camacho, que son la nueva generación que le plantea una nueva alternativa al país. Yo creo que es un escenario donde el país tiene la obligación de poder escuchar todas las propuestas políticas vigentes, todas las propuestas existentes para poder tomar una decisión en función a lo que vaya a haber. Como nunca en la historia va a haber debate, va a haber propuesta, va a haber equidad en la participación política, financiamiento público para que todos puedan participar en equidad. Yo creo que es un gran momento democrático que no tiene que ser nublado por la paranoia. Y como nunca en la historia, Juan Manuel, tenemos una posibilidad de una segunda vuelta. Antes no teníamos la segunda vuelta. Un presidente podía ser presidente con el 20% de popularidad o de votos y eso le quitaba un poco de legitimidad al presidente. Hoy día no importa cuántos se presenten a las elecciones, si alguien no gana con 40% y por 10 puntos sobre el segundo, va a haber una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta cualquiera que gane va a ganar con el 50+1 de los votos. Entonces, no importa el escenario político que se dé fragmentado de muchos candidatos o de pocos, el presidente va a ser legítimamente elegido por más del 50% de los votos en el país, y eso es algo que tenemos que celebrar, y es una nueva instancia democrática que tenemos y un nuevo recurso democrático para legitimar la candidatura presidencial y el acceso al poder. Por lo tanto, yo creo que no tenemos que caer en esta paranoia. Venimos de una psicosis muy profunda de persecución, de desconfianza, de no creer en las instituciones y de cambio muy rápido en todo lo que está pasando. Entonces es natural que tengamos miedo, que tengamos preocupación, pero tampoco es para rasgarse las vestiduras. Bolivia ha demostrado ser tremendamente madura políticamente. No hay político en este momento en el mundo que quiera meterse a hacer mentiras, porque va a ser inmediatamente identificado. Hay un control social brutal. No importa quién sea elegido para el Tribunal Electoral Plurinacional como vocal, porque hay una sociedad que está vigilante y los anteriores vocales están presos. Por lo tanto, la posibilidad que hagan fraude, que quieran hacer fraude, es muy baja, porque el costo político y el costo personal de hacer fraude es terriblemente grande. Entonces, es una nueva era. Yo sé que es difícil después de tanta lucha, de tanta desconfianza, de tanta confrontación, dejar un poquito la desconfianza y llenarse de esperanza, pero es un momento de tener esperanza y no bajar los brazos en la vigilancia ciudadana, pero sí en la seguridad de que estamos en una nueva era mucho más libre y mucho más democrática. Y esa es justamente una de las tareas que decían los vocales apenas habían asumido justamente esta autoridad, este tipo de autoridad allá en el Tribunal Supremo Electoral. Recobrar la credibilidad, una de las funciones principales, y lo que se sabe de última información es que Salvador Romero, el que ha sido designado justamente por el Ejecutivo con vasta experiencia antes en procesos electorales a nivel nacional y en Centroamérica, funge ahora como presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué tiene que hacer entonces un Tribunal Supremo Electoral para recuperar esa credibilidad de la población y para realizar este proceso de elecciones que están a la vuelta de la esquina? Algunos de los vocales, si lo analizábamos ayer, efectivamente con Salvador Romero o la vicepresidenta que también asumió, o Oscar Heisentoffel, u otros con experiencia, otros tal vez no tanto en el tema electoral, en materia electoral específicamente. Yo creo que la experiencia de los vocales como tal no es tan determinante. Yo creo que es una gran noticia para el país que Salvador Romero sea el presidente del órgano electoral plurinacional, que sea el que va a liderar este proceso. Salvador es una persona con amplia experiencia en el tema nacional e internacional. Los últimos 10 años ha estado fuera en diferentes países liderando procesos electorales y trabajando en este tema en particular. Conoce a profundidad la complejidad de Bolivia y el momento que estamos viviendo políticamente. Es una persona totalmente lúcida sobre la comprensión de lo que pasa y sin intereses particulares. Una persona, un tecnócrata, una persona técnica y política muy centrada, sin pasiones. Nunca lo vas a ver hablando apasionadamente de algo. Es alguien que piensa antes de hablar, que medita antes de hacer las cosas. Y yo creo que en ese sentido nos da una señal el día de ayer. Bueno, no nos vamos a tomar 3 días para hacer el calendario electoral, nos vamos a tomar un par de semanas hasta enero,
porque queremos hacerlo bien y queremos hacer algo seguro que va a garantizar la legitimidad de la elección. Primera señal de seriedad de trabajo. Segundo, viene estos nuevos vocales representan una pluralidad del país que representa también lo que somos en Bolivia, desde personas que son afines al MAS, de personas que son menos afines al MAS, etcétera, pero que han demostrado una carrera profesional y una legitimidad y una solvencia que ha sido filtrada por diferentes actores del Congreso en estos días, por todo el país vigilante, y tenemos que ser absolutamente estar tranquilos de lo que viene. Va a garantizar una elección justa. Ahora, el gran desafío del tribunal es hacer una depuración del padrón muy clara y hacer unas elecciones limpias. Porque solo cuando tengamos las elecciones limpias, Juan Manuel, cuando vayamos a votar todos con todas las garantías, observadores internacionales, observadores nacionales, la juventud observando desde todas partes, vigilando las elecciones en todos los niveles del país, en cada rincón de Bolivia, y tengamos unos votos reales, recién vamos a poder comparar unas elecciones libres con las anteriores que hemos tenido para ver cuál es la dimensión de diferencia de lo que hay entre el antes y el después, para ver la dimensión de los cambios que hay institucionalmente. Yo creo que tenemos que respaldar todos los bolivianos a este órgano electoral plurinacional que se acaba de elegir, a estos vocales que se acaban de elegir a nivel nacional y departamental, para fortalecerlos, decirles gracias, vayan y hagan su trabajo, los estamos vigilando, sabemos que lo van a hacer bien, pero lo hagamos en el sentido propositivo, los ayudemos a que hagan el mejor esfuerzo, que haya organizaciones ciudadanas que se organicen para ser veedoras a todo nivel del país, en el Chapare, en el campo, en la ciudad, en la zona sur, en el Alto, en todas partes de las ciudades, para que haya una fiscalización de la ciudadanía que le dé legitimidad a esto. Todos necesitamos tener unas elecciones transparentes, limpias, para poderlas comparar con el pasado y saber en qué magnitud nos ocultaban la información y qué era lo que pasaba. No es un momento para estar desconfiados, no es un momento para atacar, es un momento para tolerar, es un momento para confiar en la inocencia hasta que se pruebe lo contrario, y es un momento para la reconciliación del país. Yo creo que, y eso no es una labor de la presidenta, no es una labor del Congreso, es una labor de todos los ciudadanos. O sea, en nosotros está la reconciliación, en cada uno de ustedes que estamos en su casa, ir y reconciliar al país y dar esperanza sobre este proceso. Hemos logrado unas elecciones limpias, la oportunidad de tener unas elecciones democráticas, y es nuestra labor como ciudadanos garantizar con optimismo que esto sea posible. ¿Qué le corresponde a Yanine Áñez, presidenta en este momento en transición acá en Bolivia, hasta que se convoquen nuevas elecciones, hasta que se realicen las elecciones y hasta que entregue el mando presidencial a la nueva persona que asuma la presidencia del país? Lo primero, su primera labor es garantizar la institucionalidad de Bolivia, es decir, que haya paz en el país. Y eso no es fácil porque hay un grupo que no le conviene que esto se concrete, que haya elecciones limpias, que haya elecciones transparentes, que se sepa cómo realmente está el país para que podamos comparar cómo estaba. A nadie hay un grupo violento, un grupo que no le conviene que suceda y que está conspirando todos los días para que eso no pase. Por lo tanto, su primera labor es garantizar la paz de este proceso de transición para llegar a las elecciones de forma pacífica, de forma concertada y reconciliada en el país. La gran labor de la presidenta es la reconciliación y la conducción de elecciones en paz. La segunda es fortalecer la institucionalidad del país, hacer que todas las instituciones se vayan recomponiendo, se vayan fortaleciendo con personas técnicas, con información transparente, con acceso a la información transparente por parte de la ciudadanía, para que se recupere la confianza en las instituciones. Durante muchos años le tenemos miedo a todos los datos que nos daba el INE, a todos los datos que nos daban los ministerios, porque estos datos no parecían ser reales. Hoy día necesitamos transparencia, necesitamos acceso a la información. Yo creo que el gran rol de la presidenta en este momento es también el fortalecimiento institucional, pero sobre todo el liderazgo que está teniendo es en este pluralismo de no solamente gobernar para un lado o para un lugar, sino pensar en todo el país. Yo creo que esta alianza con el Congreso, con la presidenta del Congreso, la señora Eva Copa, que es realmente un ejemplo de lo que es un ala democrática del MAS, que tiene una visión nacionalista, una visión por el país, es un ejemplo para todo el resto del liderazgo
liderazgo del MAS en Bolivia para entender que ese es el camino de la democracia y ese es el camino donde el MAS se va a seguir fortaleciendo y tiene un futuro. Escuchando a otro tipo de líderes que van por la violencia, la confrontación, la conspiración permanente, es el camino de del fin del MAS como partido y posiblemente lo que tú decías de la proscripción final por parte del país por delitos y por conspiración permanente con la democracia. Te hago esta pregunta porque estamos hablando, claro, del corto plazo, porque esto va a ser hasta el próximo año, se sabrá 2 de enero el calendario electoral para conocer con fecha exacta cuándo se van a realizar las elecciones presidenciales y posteriormente las elecciones subnacionales, que ya lo dijo el presidente, no van a ir juntos, el presidente del TCE. Y entonces, ¿qué le espera al siguiente gobierno? Independientemente de quién asuma. Porque claro, esta es una parte de transición, hay que hacer labores urgentes, se las está realizando o no, la gente juzgará. Pero ¿qué pasa con el siguiente gobierno? ¿Se las tiene difícil o no? Bueno, yo creo que el siguiente gobierno tiene primero grandes expectativas por parte del país sobre una nueva era democrática. Tiene difícil porque si es un gobierno que va a ir a manipular, que va a ir a hegemonizar el poder, la tiene muy difícil, porque hoy día tienes una sociedad movilizada, activada, articulada, que no permite mentiras, que no permite imposturas, que no permite decir una cosa y hacer otra cosa y que te pesquen en el camino. Por lo tanto, esa cultura política de la impostura, yo creo que es la que está en decadencia en el país y que el nuevo gobierno va a tener la necesidad de cambiar la cultura política de Bolivia. Por eso, la renovación es tan importante, porque no es solamente renovar personas, es renovar una cultura política en el país. Ya la cultura política que nos deja es una cultura política que el boliviano no quiere y que son los jóvenes los que son los mayores defensores y demandadores de una nueva política, de una nueva cultura política en el país. Yo creo que el gran desafío, uno es el desafío económico, mantener una estabilidad económica en el país, transparentar los datos macroeconómicos para que la estabilidad está basada también en la transparencia y no solamente en la propaganda. Y el otro gran desafío es ser un gobierno para todos. Por eso es muy importante qué tipo de gobierno. Si tenemos un gobierno que va a venir a gobernar para los que han estado excluidos 14 años solamente, y los que han estado incluidos se van a sentir excluidos los próximos 10 años o los próximos 5 años, es un gobierno que no necesita el país. Hoy día, como nunca, Bolivia necesita reconciliarse, necesita que todos los bolivianos tengamos esperanza en el próximo gobierno, no importa de que venga. Por eso el representante de ese gobierno, el líder que gane las elecciones, tiene que ser un líder donde todos los bolivianos tengan la esperanza de que hay un futuro para todos y no solamente para una parte del país. Es el gran desafío del próximo gobierno. Andrés, siempre un gusto recibirte. No, para mí venir aquí a Televisión Universitaria y estar contigo y en este caso en Jaque Mate es un privilegio. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias. Andrés Torres, analista político, dándonos un resumen y también un análisis de las noticias principales de esta semana y también viendo diferentes posibilidades que podrían llegar a futuro. Vamos a cambiar totalmente de tema. Presta atención.